La bruma cubría las calles de Savannah con un manto silencioso mientras la medianoche avanzaba sin clemencia. En la distancia, las enormes y retorcidas ramas de los robles centenarios parecían doblarse como brazos deformados que invitaban a adentrarse en un mundo desconocido. El enorme portón de hierro forjado del cementerio del Parque Colonial se erguía bajo la luz de una luna pálida, dando la impresión de custodiar secretos que jamás debían ser revelados. Un crujido seco resonó cuando uno de los goznes del portón se movió, liberando un susurro ominoso que, por un instante, pareció pronunciar advertencias incomprensibles. Había algo en esa quietud que resultaba más perturbador que cualquier sonido violento. Era el aliento de una presencia antigua que vigilaba cada paso, cada respiración, y no se detendría hasta alimentarse del pánico de los vivos. Un grupo de personas se aventuró a cruzar el umbral, impulsadas por la curiosidad y la oscura fascinación que sentían hacia ese lugar conocido como la Tierra de los Sin Retorno. Se decía que, en ese cementerio, las almas no encontraban descanso y vagaban sin rumbo, atrapadas en un ciclo interminable de dolor. A medida que cada uno ponía un pie en el terreno sagrado, el aire pareció cobrar vida y un escalofrío recorrió sus cuerpos como una advertencia. Las lápidas se alzaban delante de ellos, algunas tan antiguas que las inscripciones resultaban ilegibles. El musgo colgante y la maleza dejaban en evidencia que el pasado había reclamado ese espacio, volviéndolo parte de una dimensión extraña donde el tiempo no obedecía las reglas normales. Un silencio afilado como un cuchillo se extendía, y los visitantes experimentaban un peso opresivo sobre sus pechos, como si algo invisible se aferrara a sus almas. Cada paso, cada respiración, parecía atraer la atención de aquel oscuro entorno. Al avanzar, distinguían sombras que se agitaban a los costados de las antiguas tumbas. No se trataba de simples reflejos de la luna entre los árboles, sino de siluetas que parecían emerger y disolverse en un solo parpadeo, invitándolos a seguir un camino que no estaba hecho para los vivos. El viento, cada vez más helado, reacomodaba las hojas secas en la tierra y producía sonidos parecidos a gemidos. Algo ahí respiraba desesperación. La historia del cementerio del Parque Colonial no era un simple mito. Se decía que, hace más de 2 siglos, durante una época de peste, muchos enfermos fueron enterrados en fosas comunes sin identificación. Desde entonces, el lamento de esas almas atrapadas en una eternidad tortuosa parecía haberse incrustado en cada rincón, aguardando la llegada de incautos. Uno de los visitantes tomó la delantera, intentando mantener la compostura. De pronto, vio un ligero brillo al fondo del camino de piedra. Se acercó, ansioso por descubrir la fuente de esa luz trémula. Los demás lo siguieron, sintiendo que algo caminaba detrás de ellos. Esa silueta, o lo que fuera, apenas perceptible, parecía deslizarse sin dejar rastro. Cuando todos finalmente se reunieron en torno a la funesta tumba desde donde emanaba un brillo espectral, se percataron de que el nombre esculpido sobre la piedra resultaba casi irreconocible, pero lograron descifrar algunos fragmentos, a la memoria del que nunca regresó. En ese momento, un murmullo emergió de la noche. Sin ver a nadie que lo emitiera, aquel susurro flotaba a su alrededor, transformándose en un eco siniestro que repetía algo incomprensible. El grupo se miró con el corazón apretado por el terror, y uno murmuró que tal vez era mejor regresar, pero las veredas del cementerio se confundían en un laberinto de cruces, estatuas y criptas envueltas en penumbras. La idea de intentar volver a la entrada se convirtió en una tarea imposible cuando se dieron cuenta de que no reconocían el camino por el que habían llegado. A cada paso, el viento parecía escucharlos, contándoles historias de soledad y muerte. Se adentraron más y más, con la esperanza de encontrar alguna señal que los guiara de regreso. Al pasar junto a un panteón agrietado, notaron que la tapa de mármol estaba descorrida. Un olor a podredumbre los asaltó de golpe, un hedor que mezclaba la humedad, la muerte antigua y algo indefinible. Una risa seca, imposible de ubicar, resonó bajo las losas. Se quedaron inmóviles, esperando que fuera su imaginación, pero la risa se tornó en un lamento que atravesaba la carne y se colaba en el alma.
Nadie decía una palabra, el silencio estaba cargado de presentimientos de un horror que apenas comenzaba. Caminando con pasos temblorosos, empezaron a oír un repiqueteo constante. Sonaba como si alguien estuviera golpeando, quizás desde el interior de una tumba. Los golpes eran acompasados, suaves al principio, pero aumentaban su ritmo con cada segundo. Las miradas del grupo se perdían en la oscuridad, intentando comprender de dónde surgía aquel golpeteo que impactaba como un tambor macabro, hasta que notaron un mausoleo coronado por gárgolas erosionadas. Las puertas metálicas de aquel recinto vibraban con cada golpe. Uno de ellos, aterrado pero curioso, se atrevió a iluminar el lugar con una linterna. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que había huellas de manos ensangrentadas marcadas en la oxidada superficie. Parecían tan frescas que al alumbrarlas, el líquido rojo se distinguía con un brillo malsano. El ruido interior se convirtió en un estruendo que sacudía el mausoleo y, de pronto, la puerta se dio con un chirrido espeluznante, abriéndose ante la atónita mirada de todos. Una ráfaga de aire gélido salió de esas profundidades, apagando en un instante la linterna, sumergiéndolos en la negrura total. En esa oscuridad, el corazón de cada uno retumbaba como un tambor de guerra. El pánico se instaló en sus mentes, les resultaba impensable permanecer allí, pero tampoco sabían a dónde huir sin perderse entre los mausoleos. En medio de esa penumbra, comenzaron a escuchar pisadas a su alrededor, como si varios seres se moviesen con determinación, cercándolos. El roce de telas ajadas, susurros incomprensibles y el retintín de cadenas en la distancia componían una sinfonía del horror. La bruma empezó a espesarse hasta formar figuras que se acercaban con movimientos deformados, acechando a quienes osaban irrumpir en el reino de los muertos. Una ráfaga de viento abrió el camino y permitió vislumbrar ojos blancos observándolos desde la penumbra, ojos ajenos a la vida, hundidos en cuencas imposibles que emanaban odio ancestral. Surgían detrás de cada lápida, se erguían junto a las estatuas y se deslizaban bordeando senderos descuidados. El grupo, con voces cargadas de pánico, llamaba los nombres de cada uno, tratando de no separarse. Pero la negrura y la confusión hicieron que uno de ellos tropezara contra una densa raíz cubierta de musgo. Al caer, su mano se posó sobre algo frío que yacía en el suelo. Era un hueso largo, quizá de un brazo, que alguien o algo había sacado de la tumba. El grito que profirió el infortunado se perdió en la inmensidad del lugar y de inmediato se escuchó otro. Las sombras avanzaron tan rápido que no pudieron ver qué sucedía. Un chasquido, un jadeo y un silencio mortal envolvió el lugar. Nadie se atrevía a moverse. Un aliento agrio parecía envolverlos. Algo había arrebatado a uno de sus compañeros y el viento repetía el eco moribundo de un grito que se perdía entre los árboles. Con el corazón a punto de estallar, intentaron correr en busca de cualquier salida, pero el cementerio parecía haberse transformado en un espacio infinito que se extendía más allá de la realidad. Las figuras que los perseguían se movían con la sutileza de un escalofrío recorriendo la espina dorsal, apareciendo siempre por delante, por detrás y a los costados. Las lápidas con inscripciones borrosas se mezclaban con la maleza, y esos extraños seres parecían alimentarse del terror, observándolos con sonrisas retorcidas o rostros sin expresión, carentes de vida, pero llenos de un poder maligno que retumbaba en el ambiente. Conforme avanzaba la noche, la luna se ocultaba lentamente detrás de los espesos nubarrones. La penumbra se intensificó tanto que era imposible distinguir los rasgos de quienes los rodeaban. El mismo suelo parecía podrido, y cada vez que daban un paso, se hundían unos centímetros, como si caminaran sobre tierra hambrienta que ansiaba tragarlos. Uno de los sobrevivientes sintió que algo le agarraba el tobillo con dedos helados y húmedos. Intentó zafarse, pero aquella fuerza tiró con tanta potencia que casi lo arrastró bajo la superficie. Los demás corrieron a sostenerlo mientras luchaba contra lo que fuera que habitaba en las entrañas del cementerio. Al fin consiguieron liberarlo, pero observaron, horrorizados, que sobre su piel quedaron marcas similares a moretones con formas de dedos alargados. La desesperación crecía. Nadie podía explicar lo que ocurría,
pero la certeza de que estaban atrapados se hacía insostenible. La voz de uno de los compañeros resonó en un susurro tenso, decía que esos espíritus no dejarían que se marcharan con vida. Entonces, escucharon un lamento prolongado, inhumano, que venía de las profundidades del cementerio, como si se hubiese abierto una grieta hacia un abismo infernal. El aire parecía palpitar con ese quejido. De pronto, un enjambre de sombras emergió de la nada. Parecían criaturas informes, un amasijo de rostros atormentados y manos convulsas que surcaban el aire, extendiéndose hacia quienes osaban seguir con vida. Configuraron una trampa perfecta, obligaron al grupo a retroceder hasta un rincón donde un árbol retorcido se elevaba con ramas entrelazadas como garras. Sin salida ni luz que los protegiera, las siluetas se ciñeron a su alrededor. Uno a uno, fueron absorbidos por esa penumbra, sintiendo la última bocanada de aire helado antes de caer en un silencio sepulcral. Allí, sobre la tierra llena de musgo y húmeda de llanto ancestral, se quedaron las últimas huellas de su presencia. La noche siguió su paso sin piedad, y en la blanca niebla emergieron nuevos rumores, nuevos susurros que anunciaban la llegada de más incautos. Abandonados a su suerte por la madrugada, la bruma se encargó de cubrir cualquier rastro de los visitantes. Ya no habría regreso ni antorchas salvadoras, el tiempo cerraba sus fauces. Solo quedaba el eco de respiraciones cortadas, gritos acallados y la certeza de un final sin misericordia. Nunca se supo a ciencia cierta qué ocurrió con quienes traspasaron la verja de ese cementerio, pero los lugareños aseguran que, en las noches más oscuras, se oyen lamentos. Algunos que pasan cerca atestiguan haber visto manos cadavéricas asomarse entre las lápidas, implorando por un rescate imposible. Allí, en el cementerio del Parque Colonial de Savannah, el terror tiene forma de silencio, de rostros pálidos y retorcidos, y de una voluntad perversa que atrae a los incautos para alimentarse de su miedo. No hay historias felices ni voces serenas que calmen la oscuridad. Solo queda el temblor constante que brota de la tierra, recordando a todos que hay lugares donde los vivos no pertenecen, donde cada paso conduce inexorablemente a la perdición. Aquí, en la tierra de los sin retorno, la noche no cede, y el horror triunfa sin descanso. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.